Hoy nos encontramos en la ciudad de Villena y concretamente vamos a hacer una visita, la primera de ellas, al castillo de la Atalaya o castillo de Villena, que justo lo podéis ver ahí enfrente. Pero fijaos qué panorama desde este cerro, del Cerro de San Cristóbal, de lo que son los tejados de esas casas del casco antiguo de Villena. Bueno, Villena es una ciudad con mucha historia. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la comarca del Alto Vinalopó. Tiene unos 35.000 habitantes. Tiene además un término municipal muy extenso, en torno a los 345-350 kilómetros cuadrados. Y además se encuentra enclavada a caballo entre tres comunidades autónomas: la Comunidad Autónoma de Murcia, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, como no, la Comunidad Valenciana. De hecho, la ciudad de Villena fue disputada por el Reino de Aragón y el Reino de Castilla. Pero como os he dicho, vamos a hacer la visita a su castillo porque, bueno, tiene mucha historia. Bueno, acabamos de entrar en el castillo de Villena y veis que tiene una doble muralla que evitaba pues las primeras, bueno, era la primera línea de defensa ante las emboscadas, los ataques. Precisamente estos corredores que daban ya a lo que era la barbacana del castillo tenían unos estrechamientos que impedían que las tropas enemigas pudiesen ingresar en el castillo. Estos muros estaban, bueno, pues salpicados con troneras y saeteras, que era la primera línea de defensa de los que se defendían dentro del castillo. Bueno, este castillo data de la época almohade. Ya había restos de la época visigótica, pero, como os digo, tuvo su mayor esplendor en la época almohade, construido en gran parte con lo que es su importante torre del homenaje sobre el siglo XII aproximadamente. Mirad, aquí podéis ver uno de estos estrechamientos que coincide con un torreón por el cual se dificultaba el paso de las tropas atacantes, hacía que pasasen de uno en uno y por tanto la defensa era mucho mejor. Como os decía, bueno, este castillo pasó de la época almohade, luego fue conquistada por Jaime I de Aragón, que además, bueno, contó con la ayuda de los caballeros de la Orden de Calatrava. De acuerdo, bueno, ya os digo que el recorrido por la historia es tan intenso que llega hasta prácticamente nuestros días, con una época muy importante, que es la que se remonta a la guerra de sucesión por la corona entre los Austria y los Borbones. Precisamente la ciudad de Villena se puso del lado de de Felipe V, y entonces, debido a eso, recibió el título de muy noble, muy leal y muy fidelísima ciudad de Villena. Bueno, pero vamos recorriendo estas almenas para, ¿veis?, con estas pequeñas torres defensivas, para entrar en lo que es la sala de armas y en la parte más importante del castillo, que no es otro que la torre del homenaje, donde hay también bastantes curiosidades. Mirad, aquí antes de entrar en el castillo anejo vemos los restos de una antigua capilla. ¿Veis? Ahí está el altar mayor en el centro. Y en la parte de atrás se pueden distinguir algunas de las columnatas o de las pilastras que habían. Y aquí tenéis la recreación de una de estas ballestas, bueno, que apunta aquí al horizonte villenense. Bueno, como os decía, esta capilla era la ermita de la Virgen de las Nieves, la patrona de Villena, la antigua, la primitiva patrona, porque ahora es la Virgen de las Virtudes, que tiene un santuario a unos kilómetros de aquí que luego visitaremos. Bueno, pero una vez dejada atrás la capilla, entramos
en el patio de armas del castillo. Fijaos que aunque pueda parecer algo pequeño, para lo que eran los castillos de aquella época, es un castillo muy muy importante. Bueno, aquí pegado a este muro, como veis, tenéis esos arcos, representan, bueno, tanto la dependencia de los soldados como incluso de la servidumbre. Este patio de armas, en tiempos del infante don Manuel, a mediados del siglo XIV, se utilizaba como gran zona o gran sala de recepción. Luego se utilizó como dependencias de armamento, de caballerizas, etc. Y como ocurre en todos los castillos, era muy importante el disponer de agua, puesto que en los asedios era imposible salir del castillo. Y precisamente aquí tenéis el aljibe, totalmente bajo tierra, donde almacenaba el agua que venía de la lluvia. Vamos a entrar un poco en el aljibe, que es esta cueva. Fijaos ya cómo retumba la voz. Bueno, aquí se puede ver este espacio diáfano con esa bóveda. Y ahora vamos a entrar quizá en el edificio, sin duda, en el edificio principal de este castillo, que es la Torre del Homenaje. Fijaos que esta torre estaba protegida por un foso que ahora no tiene profundidad, pero que en su momento, bueno, pues tenía bastante profundidad. Y vamos a entrar a lo que se denomina aquí la sala almohade. Y fijaos qué bóveda tan impresionante, con esa crucería, esa bóveda almohade, que bueno, ha sido remozada con ese estuco de color blanco, y que es una de las joyas que tiene este castillo. Este castillo contaba con más bóvedas, pero el tiempo y la sucesiva invasión del mismo pues hizo que se destruyeran. Y ahora vamos a ascender por la Torre del Homenaje para ver algunas salas, porque nos esperan algunas sorpresas. Fijaos cómo subimos este tramo hasta esta magnífica saetera, por la que los arqueros tumbados repelían los ataques del exterior. Y ahora vamos a detenernos un poco en esta sala porque tiene mucho interés. Bueno, lo primero que nos sorprende en esta sala son sus paredes, que cuentan con estos grafitis que podían atribuirse a un náufrago italiano capturado en la costa de Alicante y encerrado en la torre de este castillo. Estos grafitis fueron realizados mediante incisión con objetos punzantes sobre la pared. La superficie estaba ennegrecida por el humo, por la suciedad de la pólvora, y los prisioneros dibujaban lo que conocían y añoraban. Así se dice que el castillo simbolizaba la prisión y el barco la libertad. Fijaos que esta sala también tiene esta bóveda similar a la que habíamos visto abajo en la entrada. Pensad entonces que esta sala era una celda, o en los últimos tiempos se convirtió en una celda de esos prisioneros italianos. Fijaos desde esta ventana cómo se ven los tejados de la población de Villena. Bueno, en este grafiti podéis ver el casco de un barco chocando contra las olas. Y fijaos, aquí en pequeño tenemos la mano de Fátima. Esto es una réplica, puesto que se encuentra el original en un museo. Bueno, era un amuleto grabado que bueno, era un símbolo contra enfermedades, sortilegios, demonios y muerte. Pero vamos a continuar nuestro recorrido ascendiendo a lo alto, a lo más alto de la Torre del Homenaje. Bueno, antes de llegar a lo que es la escalera que nos lleva arriba del todo, nos encontramos con otra sala. Bueno, esta está acondicionada, ¿veis? Con un techo moderno y con paneles explicativos, incluso un cañón para hacer proyecciones. Esta sala, como veis, hace un recorrido de lo que es la historia del castillo a lo largo del tiempo. Bueno, y penetramos en una de las zonas más estrechas que nos va a llevar al exterior, arriba
arriba, la zona más alta de la torre. Aunque fijaos como en cada planta existen estancias, esta como veis aquí, el ladrillo, muy antiquísimo, y bueno, con la representación ahí de un soldado, ¿no?, de la época del infante Don Manuel. Bueno, y como veis estamos ya llegando al exterior. A través de una puerta corredera entramos ya en la terraza de la torre del homenaje, que como veis cuenta con varios pequeños torreones defensivos. Fijaos qué magnífica perspectiva de la ciudad de Villena, con sus iglesias al pie del castillo y esas casas que se arraciman en las terrazas que forma, bueno, la subida al castillo. Fijaos ahí la impresionante montaña que tenemos al lado. Ahí se encuentra el paraje que denominan de las Tres Cruces, y allá al fondo se adivina el santuario de la Virgen de las Virtudes. Bueno, pues con este vídeo explicativo un poco del castillo de Villena, en el que, bueno, para complementarlo tendréis que venir porque es una verdadera maravilla, invitándoos a suscribiros al canal de YouTube Excursiones en 5 minutos con José Antonio Corrales. Me despido hasta otro vídeo.